يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي مولاي يا نبي. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal faraja. Ya hemos terminado la parte de la introducción de la clase sobre Muhammad en la Biblia, salawatullah salamu alayhi wa sallam. Y hemos llegado a esa pregunta: ¿cuáles son nuestros argumentos para demostrar que existió o existe nombre del profeta del Islam en la Biblia? Hemos dicho, primero es una prueba histórica, la emigración del pueblo judío a ciudad Medina, en corazón de Arabia, donde era un lugar que no existía nada, un lugar inhábito, un lugar sin población, sin nada prácticamente, dentro de la gente, una tribus salvajes árabes. Entonces buscamos una razón por qué los judíos han emigrado a ese desierto. Y una persona, si quiere rechazar esto, debe explicarnos por qué justo donde la Biblia lo llama Parán y habla de los santos que llegan a la montaña de Parán o Farán, que es el nombre de lo que es alrededor de Hijaz, donde justo ahí, entonces lo que dice la Biblia indica sobre un profeta, santos de ese lugar. Vamos a ver que el pueblo judío se, podemos decir, estableció. El Sagrado Corán habla de estas albricias. Eso sirve para los musulmanes creyentes. Las narraciones en las fuentes islámicas, hemos dicho narraciones dentro del libro de Hadith, dentro de libros de historia que hablan de, algunos son argumentos bíblicos que muestran que en aquel entonces la Biblia que estaba en la mano de ellos contenía estas cosas, porque los judíos, por ejemplo, en ese diálogo con Imam Reza alayhi salam, los judíos lo aceptaron. Si no lo tenían en su libro, decían no lo tenemos. Entonces ese argumento va a ser como una prueba que en aquel entonces existía tal prueba. Libros de historia que tenemos y también el libro de las narraciones que nos cuenta. Entonces en parte también son como pruebas para no musulmanes, en parte solamente son para los musulmanes. Los conversos judíos y cristianos durante la historia, más aún en el tiempo del profeta del Islam, cuando el profeta del Islam llegó a la ciudad de Medina, incluso algunos rabinos grandes judíos convirtieron al Islam. Y estas conversiones sucesivas continuó en casi todos los territorios que vivían los judíos. Interesante. Los versos de la Biblia que vamos a estudiar, a ver si vamos a encontrar algo. Cada uno de estos argumentos tiene un grupo de pruebas y que lo vamos a leer. Vamos a ver paso a paso. Primera pregunta: ¿cuál es el nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anunciado y mencionado en la Biblia? Es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque a veces ellos dicen, mira, es una crítica de los judíos y cristianos. Ellos dicen, mira, el nombre del profeta del Islam era Muhammad y no pueden mostrarnos el nombre de Muhammad, aunque hay en la Biblia. Ellos supuestamente consideran que no hay. Entonces dicen, ya que el nombre Muhammad exactamente no está en la Biblia, supuestamente no está, según ellos, entonces no está en la Biblia. Nuestra respuesta está bien claro, que nombre del profeta del Islam, ¿cuál era? ¿Ahmad o Muhammad? El abuelo del profeta del Islam, Abdul Muttalib,
nombró al profeta del Islam, lo llamó Muhammad. Y su madre, Amina, nombró Ahmad. Interesante. Y es interesante aún más que excelentísima señora Amina, la mamá del profeta del Islam, puso un nombre que nunca antes existía. Y justo era el nombre anunciado en la Biblia, Ahmad, Paráclito. ¿Y Muhammad, había otros Muhammad en la época? No. Muhammad, no sé, pero el nombre Ahmad era el nombre único. Sí, Muhammad tampoco, yo no he visto antes que el profeta del Islam que alguien haya sido llamado Muhammad. No. Pero lo interesante, nombre anunciado, que es Ahmad, que equivale a Paráclito, esto lo llamo por primera vez. Usted no puede decir, es una casualidad. Como el nombre anunciado en los libros antiguos por primera vez va a ser usado por una señora que no es una, como usted diga, una sabia de la Biblia. Nada de eso. En Península Arábiga, y ella, cuando ya perdió a su marido, nace un hijo huérfano y lo va a nombrar Ahmad. Interesante. Y Ahmad y Muhammad, el significado son parecidos. Admirado. Todo de esa persona es buena. Y hay otros argumentos que muchos profetas tenían dos nombres o más. Por ejemplo, el profeta Jacob, su nombre es Israel. Jacob, Israel. En el Sagrado Corán y también en la Biblia. El profeta Jesús, su nombre es Cristo. Isa y Masih. Josué, Zolkefl. Ese Josué es Ezequiel, el profeta Ezequiel, de Israel. Sí, pero Zulkifl en el Sagrado Corán. Pero la traducción es Ezequiel. Ezequiel, usted dice. No. Zulkifl, usted dice Ezequiel. Sí. Bueno, lo vamos a revisar. Igual, Jonás, Zonnún. Eso lo voy a revisar. Gracias. Entonces vamos a considerar las pruebas y los argumentos. Tenemos más. Como en poesía del Abu Talib, cuando dice los judíos y cristianos del tiempo del profeta, nunca dijeron que haya algún problema que el profeta tenga dos nombres. Ellos buscaban todo tipo de pruebas para rechazarlo, como los fariseos del tiempo del profeta Jesús. Pero cuando llegó el profeta del Islam, ellos nunca dijeron por qué esa persona tiene dos nombres. No, nunca criticaron esto. Es una cosa que nuevamente, quiere decir, hoy en día algunos lo están diciendo. Entonces no hay problema que el profeta del Islam tenga dos nombres o varios nombres, como Mustafa, escogido, que está en la Biblia. Como Abd, el siervo. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Doy testimonio que Muhammad es Abd y siervo. Entonces, Abd, siervo, Rasulo, su mensajero. Vamos a ver, en la Biblia dice Abd, siervo, y dice Rasul, mensajero, enviado. Interesante. Entonces vamos a repasar muy rápidamente la historia del pueblo judío y dónde se ubica la emigración del pueblo judío en la historia del pueblo judío. Vamos a ver paso a paso. Una mirada a la historia del pueblo judío, pero una mirada súper rápida. Los judíos se consideran que son descendientes del profeta Abraham, y lo que Dios en Génesis prometió al profeta Abraham a escoger a sus descendientes y dar mucha bendición a ellos. Ellos consideran que nosotros somos el pueblo judío escogido, descendiente de Abraham. Ellos consideran que después esta promesa de Dios, ese pacto de Dios con Abraham, llegó a Isaac y de Isaac a Jacob. ¿Por qué no llegó a Ismael? Porque Ismael es padre de los rivales de ellos, que son los árabes. ¿Por qué no llegó a Josué y llegó a Jacob? Porque Josué es yerno de Ismael. Josué se casó con hija del profeta Ismael. Entonces Josué, que era una buena persona, esta persona, en la Biblia cuando quieren hablar de él, lo hablan mal. ¿Por qué?
porque es yerno de los árabes, que se casó con los árabes. Es decir, quitan primogénito y su bendición para dar mérito a otros, aunque Dios ha dado esa bendición a todos. Más aún al primogénito que es Ismael, porque a él ha dado los 12 imames, 12 príncipes que dice la Biblia. Bueno, entonces ellos dicen, Dios ha prometido a Jacob la tierra prometida de Canaán. Entonces Jacob con los 12 hijos fueron a Egipto. José llegó a ser rey de Egipto. Pasó como entre unos 280 a 300 picos años, más o menos, lo que se habla. Ellos pidieron a Dios que envíe un profeta. Dios le envió a ellos Moisés como un salvador. Entonces, éxodo de Egipto, es decir, salieron de Egipto hacia Canaán, la tierra prometida, alrededor de 1300 año 1300 antes de Cristo. Usted recuerda, ¿no? Más o menos. Y después del profeta Moisés, que supuestamente según la Biblia no pudo llegar a otro lado del río de Jordán, llegó Josué, Yushe ibn Nun, sucesor de Moisés, que ahí tenemos la conquista de Canaán. Por primera vez llegan a otro lado, empiezan las conquistas, van a llegar, las conquistas se van a aumentar cuando van a tener el segundo rey más importante, que es David, y empieza el reinado de Canaán, o el reinado de David. Salomón es cumbre del poder, porque toma todo ese territorio desde el norte hasta el sur, desde el sur de Turquía hasta el norte de Egipto, más o menos. Lo que está al lado del mar está dentro del territorio del profeta Salomón, que ellos dicen el rey Salomón. La Biblia insulta mucho al profeta Salomón, lo considera un incrédulo, marcado por la maldición, pero porque Dios había prometido al profeta David a que Salomón va a estar en poder, aunque Salomón hizo todo lo mal, Dios no lo castigó a él, sino lo dejó esa maldición para después de él. ¿Qué dices? Salomón no fue castigado, porque Dios había prometido a David que él va a llegar al poder, va a ser rey y todo eso. Entonces, ¿a quién Dios castigó? A los israelitas, a los judíos, después de Salomón. Cuando murió Salomón, que supuestamente lo que dice la Biblia, usted puede ver en el libro de los reyes, en también el libro de los, ¿cómo se llama? Crónicas, segundo generalmente, los reyes segundo y crónicas segundo habla de esto. Entonces usted, Samuel segundo, perdón. El libro de Samuel segundo habla de David y esa promesa que Dios viene a hacer con David, que le va a bendecir a su descendiente, y después usted llega a los reyes. Rey primero es David, rey segundo es Salomón. Y un libro paralelo a los reyes primero y los reyes segundos son crónicas primero y crónicas segundos. Coinciden más o menos en algunas partes, porque relatan la misma historia de David y Salomón. Bueno, entonces la maldición llega. ¿Qué pasa? Se divide el territorio de Israel, división del poder. Lo que está en el sur, con capital Jerusalén, se llama Judá. Lo que está en el norte, Israel, que tiene un capital, se llama Samirá, algo así. Samaria. Entonces se van a dividir. Lo que están en el norte son corruptos, son pervertidos. Dios lo va a castigar. En 928 antes de Cristo se va a dividir todo esto. Y pasa cerca de 2 siglos, ellos corrompiendo la tierra, hasta que Dios manda destruir a Israel, lo que es en el norte. Se va a destruir, se van a desaparecer. ¿Cuántas tribus de los hijos de Israel se desaparecen? 10. 10 desaparecen del mapa del mundo. Entonces, también una tribu que es Benjamín, antes ha sido exterminado por los propios judíos. Bueno, entonces el único que queda es la tribu de Judá y un poquito de los descendientes de Benjamín, un poquito de los levis, porque los levis están en todo lado.
¿Por qué? Porque ellos son encargados del templo, los levitas. Entonces, prácticamente, aunque estas tribus, que 10 fueron al norte y 1 se quedó en el sur, pero estos de levitas y de los benjaminitas, que muy poquitos se quedaron. Entonces, 3 más o menos se quedaron. Es decir, de la sangre podemos decir 3 quedaron. Entonces, tribu 1, pero de la sangre 3. Tenemos la expulsión de ellos de la tierra prometida, porque usted puede leer el libro del profeta Jeremías, que habla de la destrucción, es justo en el momento que ellos están corrompiendo en la tierra, asociando a Dios. Entonces Dios va a castigar a ellos, envía a Nabucodonosor, entonces llega la expulsión de la tierra prometida, la diáspora judía, el exilio a Babilonia, llegan a Bagdad, sur de Bagdad, es un lugar, se llama Helle, hoy en día es una ciudad, cerca de Karbala, entre Karbala y Bagdad, una ciudad se llama Helle. Al-Lameh Helle, un gran sabio musulmán, está. Hasta hoy en día usted puede ir a ver ruinas de, podemos decir, los judíos. Ahí vas a encontrar sinagogas, aún presencia de comunidad judía, todo. La destrucción del templo en el año 597 a.C. Todos son aproximados. Algunos dicen 598 también, yo lo vi. Algunos dicen más o menos en estos años. Antes de Cristo, Nabucodonosor viene, va a destruir el templo y vas a llevar a todos los judíos a Babilonia. El templo en la pared sola que quedó nada más desaparece totalmente, que es decir, lo destruye total, lo va a desarraigar de la tierra. Nabucodonosor lo va a desarraigar, destruye todo el templo. Solo se queda una ruina. Entonces el gran Ciro, el rey de Persia, 550 más o menos antes de Cristo, viene, va a liberar a los judíos, le va a dar un préstamo, y los judíos tienen ahora esa deuda con Irán, con Persia hoy, y eso hay que calcularlo porque ellos deben pagar. Porque es un préstamo, porque si hoy en día los alemanes deben pagar por holocausto, un crimen hecho en la historia, han pasado generaciones y están en deuda con los judíos supuestamente y deben pagar multa por holocausto. Quiere decir, las deudas pasan tiempo y las deudas se quedan. Irán, el rey, nuestro tatarabuelo, Ciro, yo recuerdo, si era un buen hombre, prestó esta plata de oro también, no era dólar que usted diga que ya se ha bajado el precio, no, era plata y oro en moneda puro. Muchos, si quieren también vamos a calcular cuánto será. La Biblia es nuestra fuente, quiere decir, es la Biblia. Tenemos un buen documento que se llama la Biblia. No deben ser judíos, o si quieren y son judíos, deben pagar eso. Listo, hermanos. ¿No se lo devolvieron? Nunca. Y eso es la deuda. Eso es el problema de Irán con Israel, es esa deuda. Y esa deuda ahora equivale a como toda la Tierra Santa. Esto, el único que nosotros reclamamos es esto, no nada más. No pedimos nada. Somos justos, ya, pero si nos dejan todo eso, nosotros vamos a poner un gobierno democrático, todos puedan votar, los cristianos, judíos, musulmanes, ateos vengan, una democracia, un gobernador, respetamos, van a pagar, ¿cómo se llama? Impuestos, no más al gobierno de Irán. Entonces el gran Ciro, 550 años antes de Cristo, les prestó mucha plata a 2 sacerdotes. Ellos volvieron a la tierra prometida. Esdras y Nehemías hicieron la reconstrucción del templo y escribieron la Biblia. Quiere decir, hasta ese entonces la Biblia solo estaba en los rollos y tradición oral, no más. Por primera vez recopilaron todo esto y la tradición oral, lo que tenían de Torah, lo escribieron, leyeron para todos lo afirmaron, supuestamente según el libro de Esdras y Nehemías. Quiere decir, primera parte de la Biblia hecha como libro, se formó 450 años antes de Cristo, quiere decir 900 años después de Moisés. Primera parte de Torah escrito 900 años después de ¿quién? Moisés.
Vamos al siguiente. Entonces, vamos a tener un tiempo, los judíos llegan al poder, son protegidos hasta que Alejandro Magno ataca y toma y conquista toda la Tierra Santa. Otra vez, tenemos una cultura que se llama helenismo. Helenismo es una imposición de la cultura griega, que es una cultura politeísta. En toda la Tierra Santa, ahí siempre hay rebelión de los judíos. Entonces ellos no quieren aceptar porque deben prestar sacrificios delante de los ídolos. Siempre están peleando los judíos con ellos. Eso es año 332 antes de Cristo. Después llegan un grupo de los sacerdotes, se llaman Macabeos o Mucabian en persa. Macabeos llegan luchando siglos hasta que ellos llegan al poder 164. Todas esas fechas, hermanos, antes de Cristo y después de Cristo también son aproximados. ¿Qué año es el nacimiento de Cristo? Diga. Supuestamente es año 0, ¿no? Claro. Pero muchos investigadores dicen Jesús nació en el año 3 después de Cristo. En el año 3. ¿Entiendes? Y supuestamente el año 0 debe ser el nacimiento del Santísimo Jesús. Pero muchos dicen que el año 3, 4, algo así. Bueno, por ejemplo, no se sabe nada de la vida del Santísimo Jesús después de su nacimiento, ya después de unos 2 años, hasta unos 25 años, ya. Más o menos casi no se sabe, ni en los textos cristianos, ni en los textos islámicos, con detalles no lo tenemos. Quiere decir, cuando ya es profeta y ya está invitando a la gente, a los apóstoles ya conocemos. Esos son los últimos 2-3 años de la vida de Jesús. Cuando nace lo conocemos, pero durante ese tiempo, esa duración, ¿qué estaba haciendo? No sabemos. Son superstición, o mejor, son entre supersticiones, suposiciones y mentiras. Ya. Vamos, entonces, Macabeos, que son sacerdotes fuertes, llegan al poder, durante unos 100 años están. Yo he visto en algunos libros, más aún en persa, que se dice, la Biblia que escribieron en parte, Esdras y Nehemías se borró, se eliminó. Entonces los macabeos tuvieron que reescribir de nuevo. Eso en muchas fuentes cristianas en Occidente no existe. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esa posibilidad. Si la Biblia, esa Biblia que tenemos no es la Biblia de Esdras y Nehemías, sino otra vez fue reescrito por Macabeos y ahí durante la historia se formó partes de la Biblia. Interesante. Tenemos la fiesta de Hanukkah, que es una fiesta con un candelabro de ¿cuántos brazos? 9. Sí, señor. Hay uno de 7, hay uno de 9. Lo que es de 7 es sagrado y se hace de oro. Y lo que es de 9 es de cualquier cosa. ¿Los números tienen algo que ver, no? Sí, es importante. Esto que es 9 es de Hanukkah. Esto que es 7 es de Shabbat. Bueno, entonces ellos, según estas fuentes persas que nosotros tenemos de algunos judíos conversos persas, reescribieron la Biblia después de ser desaparecido, no sé, borrado. Ya tenemos conquista romana de Canaán, la tierra santa, la tierra prometida, 63 antes de Cristo. Justo quiere decir, terminaron Macabeos y llegaron los romanos. Pompeyo, si han escuchado, Pompeyo, algo así. Se llama ese rey romano que llega. Entonces ya tenemos otra vez los judíos que se van a agrupar, de nuevo los fariseos van a surgir con advenimiento de la venida de Jesús. Todos están guiando esa albericia de la venida, profecía de la venida de Jesús, preparándose más que todo los fariseos. Algunos se perdieron dentro de la cultura griega y después romana, se llaman saduquíes.
que vienen de sacerdotes Saduc en el tiempo de David. Entonces se llaman saduqués. Saduqués incluso rechazan existencia, una vida más allá. Imagínate, se van a convertir prácticamente comerciantes dentro del gobierno romano que trabajan con los occidentalizados, podemos llamarlos. ¿Sí? Como musulmán laico. Judíos ya perdidos, saduquíes. Pero fariseos son jurisprudentes, que estudian jurisprudencia, jurisconsultos, son sabios, son fanáticos, resisten, luchan, etcétera, etcétera. Luchan quiere decir luchan culturalmente. Cuando llega Jesús, los fariseos rechazan a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está trayendo una buena nueva, una albricia. Toda esa historia nos está ayudando a entender mejor lo que pasó. ¿Por qué? Porque Jesús dice que el último profeta anunciado es Ahmad, y esa persona es descendiente de Ismael, no es de Isaac. Eso es el gran problema. Porque ellos, todos los textos sagrados que han recopilado, han interpretado, dicen que la bendición es nuestra solamente a los descendientes de Isaac. Entonces están privando la bendición de Ismael. Entonces tienen problema con lo que dice Jesús, lo van a rechazar. Entonces la maldición de Dios llega a ellos, llega la destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos en años 70. Esta vez prácticamente desaparece el último rastro del judaísmo. Un grupo de los judíos van a una ciudad que se llama Yuna. Está en las montañas de Palestina de hoy. Entonces, en el año 96 después de Cristo, por primera vez, todo ese libro, que es decir, Tanaj, 39 libros del Antiguo Testamento, que ya han recopilado durante la historia, lo van a considerar como libro de canón, quiere decir canonizado, legal, legítimo, y rechazando el resto de los libros, quiere decir, eso es la fuente principal del judaísmo. Año 96. ¿Por qué lo eligen y rechazan a otros libros? Diga, hermano, ¿por qué? Piénsalo un poco. ¿Cuándo se escribieron primeros evangelios? A partir del año 50, 55, o mejor dicho, después de ascensión del Santísimo Jesús, que estamos hablando de los años 30 y 33, 35. Paso, ya los apóstoles están escribiendo evangelio. ¿Por qué? Según la narración de Imam Reza alayhi salam, dice, porque el evangelio de Jesús existía entre ellos, los judíos lo borraron, lo robaron. Entonces cada apóstol tuvo que escribir todo lo que recordaba. Entonces cada uno escribió su propio evangelio. Evangelio de San Mateo, evangelio de San Juan, etcétera, etcétera. Entonces se habla de muchos libros que hoy en día se consideran apócrifos, quiere decir en segundo lugar, no legal, etc. Pero incluso algunos lo numeran hasta 400 evangelios después de Cristo, que durante unos 70 años después de Cristo estaban escribiendo evangelios. Entonces, los que eran seguidores de Jesús eran judíos. Entonces, los judíos, fanáticos, fariseos, para poner una pared, una muralla para defenderse de las enseñanzas de Jesús, dicen, vamos a poner libros cerrados dentro de un límite, lo vamos a llamar canón, el resto lo rechazamos. Para separar los que son judío-cristianos, seguidores de Jesús, y los que son judíos fanáticos fariseos. Y también agregan una parte más al rezo, que es la maldición a Jesús y sus seguidores. Entonces los judío-cristianos, seguidores de Jesús, que son judíos circuncidados y circuncisos y participan en el rezo con los judíos en los templos, ya no pueden participar en los rezos dirigidos por los fariseos que están insultando a Jesús. Entonces así tienen que separar. Como por ejemplo, usted Shia, llegas a la mezquita y dice es prohibido poner piedra. Que sí, prácticamente te está expulsando de la mezquita. Tú dices, voy a poner en el rezo, maldecimos a Jesús, dices, ya no puedo participar porque sigo a Jesús. Listo.
Eso pasó en el año 90-91 y vieron que aún necesitan más. Dijeron, vamos a limitar los libros que tenemos como libro de canón. Porque antes los judíos no lo hicieron. No lo necesitaban. Ahora consideraban esa rivalidad, estos judeocristianos como rival. Entonces, para rechazar a ellos, tuvieron que canonizar esta parte de los libros. Entonces hicieron estos libros como canón. Hoy en día se llama Tanakh, que K al final se pronuncia Ja. Tanakh se pronuncia, pero es K. Taurat, Nabuim, libro de los profetas, Katubim, las escrituras, Tanakh. 39 libros que los protestantes en Reina Valera en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tenemos? 30 y... Estoy diciendo 39, dices 38. Sheikh, y eso es lo que se conoce hoy en día es lo que es la Biblia, ¿no? Depende. Eso vamos a tomar con detalle hablando de la Biblia. Antes de entrar en versículos de la Biblia que son como pruebas, vamos a tener como 5 clases solo hablando de diferentes libros de la Biblia. ¿Esos libros están ahora? Eso vamos a hablar. Vamos a hablar con detalles, así, cuáles son los libros apócrifas que tienen. Ahí vamos a hablar con detalles. Vamos al siguiente. Entonces ahí es justo cuando pasa la migración de los judíos en Medina, cuando rechazan a Jesús, cuando se destruye el templo, quiere decir, 2 esperanzas se desaparecieron. Entonces van al siguiente anuncio, ¿cuál es el anuncio de la venida de un profeta? Que en la Biblia dice el profeta. En la Biblia dice, hay muchos conceptos que refieren a él. El santo de Farán, Hejaz, el santo de Hejaz. En otros textos dice el siervo, el paráclito que es para los judíos cristianos. El escogido, el profeta. ¿Sí? Un profeta de entre vuestros hermanos, que lo dice Moisés a los hijos de Israel. ¿Quiénes son hermanos de los hijos de Israel? Si lo vamos a considerar una rama de familia, descendientes de Isaac, descendientes de Ismael, son como dentro de otros hermanos, que son descendientes de Ismael, que es otro hermano de Isaac. Que son los árabes. Exacto. Entonces debe ser un profeta entre ellos, etcétera, etcétera. Hay muchos. Entonces ellos van a emigrar a Medina. Vamos a repasar rápido. Entonces, el advenimiento del profeta en la Medina, en la ciudad de Medina y a su alrededor, Jaibar, todos esos castillos de los judíos están alrededor de Medina. 100 kilómetros, 50 kilómetros. Porque las señales explican, dice, va al lado de esa montaña, dentro de tal cosa. Y entonces ellos se ubican así alrededor para cuando aparece ese profeta. Ellos están haciendo tantas propagandas que están preparando el terreno y la mentalidad de todos los árabes que ellos van a tener certeza que ese advenimiento es real. Aunque ellos mismos no van a creer, pero todos los árabes, debido a tantas propagandas durante la historia, lo van a aceptar. ¿Me entienden? Es como hoy. ¿Quién está hablando más del fin del mundo? Hollywood. ¿De quiénes son? Es de los judíos. Quiere decir, a todo el mundo cree en, por ejemplo, ¿quién está produciendo las películas de superhumanos, salvadores que llegan? Superman, no sé, Supergirl, Super qué, ¿no? ¿Esto de dónde viene? Por ejemplo, de repente un hombre del cielo llega y salva al mundo. Quiere decir, está preparando la mentalidad del mundo para aceptar un salvador, ¿no? Interesante que hoy en día están haciendo lo mismo que hicieron en el tiempo del profeta Moisés, lo que hicieron en el tiempo del profeta Jesús, lo que hicieron en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ahora están haciendo en el tiempo de, inshallah, de la venida de Imam Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Entonces ya, la aceptación del profeta en Medina es gracias a estas propagandas judías que en los libros de historia ya está. Y eso es la gran prueba nuestra. Y interesante, cuando los judíos ven que el profeta no es descendiente de Isaac, es descendiente de Ismael, se molestan, van a hacer un aliado con los hipócritas de ciudad de Medina,
Usted va a ver en varias guerras, ellos van a asociar, van a aliarse con los enemigos del Islam, como en la guerra Khandaq, Ahzab, que muchos grupos vienen a atacar a la ciudad de Medina, entre otras guerras. Bueno, ya vamos a continuar, inshallah, en siguiente clase. Igual podemos continuar porque se está grabando. Bueno, entonces nosotros tenemos también a los judíos en tiempo de los omeyas. Interesante, en ese proceso de Saqife, que el sucesor del profeta se va a quitar del medio y van a poner otro grupo de algunos compañeros. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Escuchen, hermanos, es importante. Los judíos van a aliarse con los enemigos del Islam y de ahí usted va a ver que se va a rechazar a este primer príncipe que es Imam Ali alayhi salam. Y de ahí se facilita la llegada de los judíos al poder. Entonces usted va a ver durante el tiempo de Muawiyah, a Imam Hussein nadie va a preguntar la jurisprudencia. A Imam Hassan no van a preguntar. Pero a Ka'b al-Ahbar, Abu Hurairah y entre otros judíos conversos van a convertirse como jurisconsultos de los musulmanes. Quiere decir, en ese tiempo lo que pasa es que los judíos, haciendo una alianza con los hipócritas de la ciudad de Medina, preparan el terreno para quitar descendientes de Ismael y otra vez volver al poder. Y lo interesante, durante la historia usted va a ver, el protector de ellos van a ser estos imperios. Los omeyas apoyan a los judíos. Después usted va a ver, en Andalucía es un imperio que tiene su raíz en los omeyas, llegan a Andalucía. Entonces los judíos son protegidos también ahí. Después en el imperio otomano, los judíos tienen un nivel muy destacado. Interesante, ellos mismos van a acabar con el imperio otomano. La primera guerra mundial, o mejor dicho, la guerra europea, ¿para qué? Para descuartizar el imperio otomano, para tener su espacio, para volver a la Tierra Santa. Cuando ya tienen su espacio, lo dejan en manos de los ingleses que durante la historia han establecido ahí, preparando la mentalidad hacia el sionismo, que en parte es cristiano, en parte es judío. Entonces, escucha esa parte de la historia, es importante. Hacen la Segunda Guerra Europea, o mejor dicho, europea en lugar de decir mundial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos, que para ellos es la sangre azul y también la sangre escogida, son judíos rubios, que ¿dónde están? Están en Austria, están en Alemania, están en Rumania, están en estos países que usted ve que dirigieron la guerra con Hitler. Hitler es un mercenario de agencia judía, mercenario que trabaja para ellos. No es empleado, hermano. Mira, no hace falta que un loco sea tu empleado para que trabaje en tu servicio según tus intereses. No. Esto que lo puedes manejar de alguna forma, que es el loco que llega al poder como Saddam Hussein. Lo utilizas en tu favor. Entonces, ¿qué hizo? Oprimió a muchos judíos, la gente común corriente, que no tenían culpa, y los expulsó de esta zona. ¿A dónde? De Alemania, ¿a dónde mandaban a los judíos? Diga, a Palestina, Tierra Santa. Y usted lo va a ver, hay mucha resistencia judía incluso en Alemania en contra de esto. Los judíos van a ser en dos partes. Un grupo que están con Gestapo y trabajan, y Hitler, que también trabaja con agencia judía, y van a despoblar muchas ciudades, muchos campos que son de judíos. Entonces un pobre judío debe elegir entre ir a Palestina o campos de concentración. Después, este mismo plan maldito que han tenido, que han matado no sé cuántos miles o cuántos de los judíos, eso también, los números son tan ambiguos que no hace falta hablar de eso, pero igual van a cobrar del holocausto hecho
por ese mercenario de ellos. Es interesante. Ese vínculo, ¿cómo se vincula? Bueno, en esa parte, la verdad, nosotros decimos, los que han sido masacrados, y son en dos partes. Primero, el pueblo palestino, por una mala interpretación sionista. Y en otro lado, muchos judíos que han sido masacrados en Europa. Esa forma esa mentalidad farisea, nosotros lo llamamos, que nosotros vamos a sentar en lugar de Dios, hacer lo posible para hacer aparecer al Salvador. Que eso en una parte es el sionismo. En una parte son los fariseos. Siempre han dañado. Y ellos, cuando ya tienen esa mentalidad, nosotros no lo podemos llamar religiosa, sino una mentalidad satánica, racista, justifican todo tipo de crímenes. Ya para ellos derramar la sangre no importa, porque supuestamente lo están haciendo para un propósito más grande. Bueno, entonces nosotros vemos hoy en día otra alianza entre los sionistas y Al Saud, el wahabismo y el sionismo. Ya, como una conclusión final, han puesto a los wahabitas en centro de los musulmanes, que es Meca y Medina, para controlar esa zona, tal como lo quisieron hacer en el tiempo del profeta. ¿Por qué? Escúchalo. Porque, y cuando vamos a estudiar Al Saud, son de Bani Qinqa, que es una tribu judía de Arabia Saudita. Quiere decir, otra vez, una alianza entre judíos y judíos. Al Saud y los de Israel son dos tribus judíos. Una árabe judía y ya otra. Quiere decir ese racismo. ¿Por qué ahora quieren controlar a Arabia Saudita? ¿Por qué? Porque ya ellos saben que otra vez el Salvador aparece en Ciudad de Meca, entonces vamos a mantener nuestra soberanía, nuestro gobierno, en cuando aparece ese Salvador. O es de nuestra parte, ojalá, o tal como ellos dicen, ese es Mashiach, o es en contra de nosotros, lo vamos a llamar anticristo, lo vamos a matar, eso es Mahdi de los musulmanes. Bueno, concluimos la parte como una revisión, una mirada súper rápida de toda la historia del pueblo judío, pero es una prueba indiscutible. ¿Por qué los judíos le importa Arabia durante la historia? ¿Por qué han ido a vivir donde la Biblia lo llama la montaña de Parán? O la sierra montañosa de Parán, Farán, Hijaz. ¿Qué tenían que ver los judíos en Hijaz? Si no es la parte de la tierra prometida. ¿Por qué han ido ahí? Y no es un lugar para refugiarse. Entonces, ¿por qué razón han ido? Hemos estudiado el primer argumento de profeta Muhammad en la Biblia, que es la permanencia de los judíos en península arábica. Inshallah, mañana vamos a continuar con esta clase. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.